¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cavargas y el día de hoy tengo el placer de conversar con el autor de este texto, Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial, un libro que en sus páginas entrega no solamente una mirada distinta a una historia tantas veces contada, sino que además lo hace de una manera muy didáctica e incluso de una manera bastante destacable, con mucha, pero mucha comedia negra. Para hablar de este texto, su autor, Joaquín Barañao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entrevistas CNN. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Joaquín, ya acostumbrado a los éxitos en tus libros, con datos freak de la historia universal, de la música, del fútbol, del cine, de Chile, ¿qué te dio ahora por la Segunda Guerra Mundial? Un tópico tantas veces tocado por la historia. Es que esta tal vez es tocado por buenos motivos. Pese a que hay quienes dicen que hay que dejar de obsesionarse con el tema, y yo algo menciono eso en la introducción. La verdad que son 6 años que son extraordinarios. Son 6 años en que buena parte de la humanidad ha sido extremada, ha sido llevada al límite de sus posibilidades, y eso genera un caldo muy fecundo para historias extraordinarias. Y esa en realidad es la motivación para, por primera vez en mi carrera, abordar un pasaje más breve y no la macrohistoria, que es lo que yo he venido haciendo. Un pasaje más breve, entre comillas, más de 2.900 días, en un camino que está reflejado en este texto, donde no son solamente momentos particulares que van solamente en lo anecdótico, sino que es todo el recorrido del preludio de la guerra propiamente tal, acompañado de cientos, miles de datos, entonces, que generan no solamente la curiosidad, sino en particular, lo mencionaba en la presentación, mucha comedia. ¿Cómo te atreviste a tocar un tema de esta índole, tan marcado muchas veces por el drama, por las muertes, con este toque de humor tan característico de tu pluma? Es una excelente pregunta, y yo te diría que yo no me atrevería a haber hecho esto si no hubiese sido por eh, aquellos grandes que me precedieron. Yo, por ejemplo, cuando salió Jojo Rabbit, que el director es descendiente de judíos, ¿cierto? Em, no le escuché a nadie, no fue al menos una crítica transversal, no hubo un repudio generalizado a, a la apuesta, ¿cierto? Y es una apuesta arriesgada, y yo sé que hay algunas personas en el mundo para quien el tono será excesivo, pero me di cuenta que la sociedad es capaz, si uno hace esto yo diría con dos cosas. Uno, con cierta distancia al momento histórico, y dos, si lo hace también con un mensaje final de que son horrores inadmisibles, de que la guerra nunca es una vía adecuada para resolver el problema. Entonces, si uno toma esas precauciones, yo creo que finalmente la sociedad está preparada para este tipo de enfoques, de manera de contar una historia. Llevas desde hace mucho tiempo siendo un nombre ya recurrente en las vitrinas de las librerías nacionales. ¿Qué momento empezaste a trabajar en la investigación de este texto y cómo lo fuiste trabajando? Porque, bueno, te lo voy a preguntar directamente, ¿cómo funciona tu cabeza y tus archivos sobre todo? Tu carpeta de Words, no sé, cuéntame un poquito el detalle de tu trabajo detrás para poder organizarte primero, qué sirve, qué no, ordenarlo luego cronológicamente en particular en este texto. La primera parte de la pregunta, bueno, cuando empecé, yo diría que de manera informal, cuando empecé a acumular en mi cabeza, bueno, dice, todo el mundo acumula información en la cabeza, eso no es privativo mío, bueno, pero yo tengo una sensibilidad especial para eso. No soy la única persona que ha acumulado datos de la Segunda Guerra Mundial en su cabeza, pero todos tenemos la memoria, digamos, aceitada para distintas cosas. La mía es para este tipo de curiosidades. Luego, de manera ya sistemática, hace 23 años con la página web. Yo tengo una página web que es la madre nodriza de todo el holding, y entonces ahí ya la información ha sido sistematizada de manera inconexa, son silos no conectados, hace 23 años. Y desde hace 12 años que empecé a escribir libros de historia, o sea, el primero de historia universal. Entonces ahí ya hay un capítulo de la Segunda Guerra. Y desde hace un año, ya la última etapa del proceso, es que me lancé de cabeza en este proyecto específico. Y bueno, ahí ya, como puedes observar, hay un camino recorrido, pero luego cuando uno se enfoca y dice, ya, esto van a ser los 6 años de este proyecto particular, bueno, ahí uno se zambulle en la vastísima literatura que existe al respecto. Vastísima literatura y que se enfoca sobre todo en un nombre, el de Adolf Hitler. ¿Qué figura encontraste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención en cuanto a lo distinto, ¿no? Lo que no se ha publicado otras veces?
Mira, decir que no se ha publicado sería muy pretencioso porque la verdad que es quizás la persona más biografiada del siglo XX, así que no hay datos inéditos en mi libro, pero sí hay hay una síntesis, hay una condensación de muchos pasajes curiosos. Bueno, mucha gente sabe, por ejemplo, que él intentó primero ser pintor. Él trató de llevar una vida bohemia en su periodo ahí en Viena. Y yo creo que mucha gente sabe, además, que fue rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes. Eso evidentemente no tuvo una buena recepción en su emocional para él, eso repercutió. Quizás lo que menos gente sabe es que después, bueno, él hizo muchas acuarelas que trataba de vender ahí a la gente, era un pintor de poco éxito. Y una vez le pasaron una de estas acuarelas a un crítico de arte sin mencionarle quién era el autor. Y uno de sus comentarios fue: el trabajo de la figura humana desprecia un profundo desprecio por la gente, ¿no? Sin que le dijeran quién había pintado eso. Y además lo flojo que era. Fíjate que eso es llamativo porque uno dice, esta persona que lamentablemente consiguió tanto, llegó tan lejos, tuvo tantos logros que son deleznables, pero que sí son de gran envergadura, y era increíblemente flojo. O sea, el tipo realmente, él nació con una especie de idea de que él no tenía por qué trabajar. Bueno, heredó plata de su familia y él vivía un poco con la idea de que, mira, esto de sentarse, estar trabajando de 9 a 6, esto no es para mí, eso es para otra gente. Yo por ningún motivo. Y eso también fue un pasaje llamativo. Y por último, lo bueno que era para la pestaña. O sea, lo tarde que se levantaba, incluso en plena guerra, uno dice, pero ¿cómo está? Era el individuo más relevante del mundo en ese momento. Y pese a eso, fíjate que dormía hasta las tantas. Y cuando se despertaba, lo primero que hacía era leer el diario para ver, no, ni siquiera leer, que le leyeron los recortes del diario para enterarse qué decía la prensa de él. Joaquín, la historia, y lo reflejas tú en este texto acerca de la historia freak de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces está marcada por sucesos que incluso son anecdóticos. Pienso a un soldado, por ejemplo, que busca el baño y eso termina en un conflicto incluso armado, ¿no? ¿Qué otros momentos tan particulares encontraste en general, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial? No, bueno, hay muchos. O sea, mira, por ejemplo, eh, poco después del bombardeo de Pearl Harbor, que en realidad no es solo Pearl Harbor, Japón invadió varios puntos del Pacífico. Bueno, con justa razón, todas las tropas norteamericanas estaban extremadamente atentas a lo que ocurría, estaban todas crispadas. Entonces, un portaaviones, el USS Langley, que estaba en Filipinas, de pronto, hay una luz en el cielo, no, esto podría ser una amenaza japonesa, y le comienzan a disparar a esta luz en el cielo, y disparan, y empiezan a subir, el cañón, nunca le dan, hasta que se dieron cuenta que le estaban disparando a Venus. Entonces, cosas de ese tipo ocurrieron varias. Está la pobre historia de Oscar Speck, un alemán que fíjate que el año 32 él empezó a remar en kayak desde Europa hasta Australia. Y año 32, y cuando finalmente llega a Australia, 7 años después, acababa de estallar la guerra, y entonces uno esperaría que, bueno, una recepción de héroe a este tipo que rema, ¿cierto?, desde Europa hasta Australia, y llega y lo arrestan y pasó preso el resto de la guerra en Australia. Así que historias de ese está llenas. Joaquín, ¿cómo se ha tomado el mundo de la academia, de los historiadores, este tipo de texto? Quiero dar un dato en particular. En 2017, por ejemplo, los colegas del mundo del fútbol, del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol en nuestro país, eligió tu libro, Historia Freak del Fútbol, como el mejor libro sobre deporte del año 2017. En general, la academia, ¿cómo se ha tomado estos textos? Mira, he tenido poco contacto con la academia. En general ha sido bueno. Hay algunas personas que consideran que sobresimplifico, y yo los entiendo, porque al final los historiadores normalmente, algunos hacen macrohistoria, son pocos. Por ejemplo, Yuval Noah Harari hace macrohistoria, Ian Morris hace macrohistoria, pero en general los historiadores se especializan en áreas muy precisas. Entonces, cuando alguien viene y cuenta su área muy precisa en ni siquiera un párrafo, en un cuarto de párrafo, normalmente les parece que está sobresimplificado y que no permite entender todas las texturas y toda la complejidad y la sutileza y las escalas de grises. Em, y, y es comprensible, pero yo creo que los libros de macrohistoria tienen que existir. O sea, por supuesto que si uno dice, mira, en realidad lo que yo quiero es profundizar en
la batalla de Stalingrado. Y pues, vas a encontrar libros de 1500 páginas dedicados a la batalla de Stalingrado que te va a permitir capturar todos esos matices. Pero tienen que haber también libros que te den la panorámica completa. Y claro, ahí naturalmente que uno lee el párrafo cuando conoces muchísimo del tema y dices, aquí falta información, aquí no está todo. Bueno, así que en general yo diría que la recepción me ha tratado en general bien, y ha habido algunos pequeños, como te digo, críticas de ese tipo, pero en general no es un problema. Joaquín, agradecerte por este diálogo con Entrevistas CNN y antes de despedirte, preguntarte en qué estás trabajando. ¿Qué se viene? Bueno, mira, no está decidido. Hay una parte de mí que le encantaría hacer un libro de ficción, que sería un cambio total de giro. Y también me gustaría escribir una historia de la comida. También, por supuesto, me gustaría escribir la historia de la Gran Guerra, como la llamaban hasta el año 39, que es la Primera Guerra Mundial. Así que pasajes alucinantes no faltan. Mira, podemos tener entonces un preludio de este texto tan entretenido. Muchas gracias, Joaquín Barañao, por conversar con Entrevistas CNN. No, a ustedes, por favor. Ya lo sabe, un clásico de las librerías, de las bibliotecas durante los últimos 10 años. Joaquín Barañao, ahora con Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial. Que esté muy bien. Nos reencontramos en otra ocasión. Chao, chao.